Hey Nakamas y ludomaníacos, ¿cómo les va? Soy Vic Fernández, gracias por acompañarnos. Pues en esta ocasión vamos a ver cómo se juega el TCG de One Piece. Un juego que yo la verdad ya tenía un buen rato esperando porque tardó un poco en llegar a México en su versión en inglés. Así que cuando yo me enteré que ya por fin iba a empezar a llegar contenido, me emocioné mucho porque aunque no se note, soy muy fan de este anime. Ujú. No, ya en serio. La verdad es que también más allá de la temática, el juego está muy chido, muy entretenido y como yo siempre menciono acerca de este juego, es muy intuitivo, muy intuitiva la forma en que se juega. Obviamente tiene algunas cosillas, dudas que de repente surgen cuando vas jugando partida tras partida, pero nada que no esté bien explicado en las reglas ya generales que puedes encontrar en el sitio web. Ahí mi amigo Haze Maze me ayudó muchísimo con esto. Le mando saludo. Y bueno, pero también es para eso este tutorial, para que podamos ver desde lo básico, pero también checar algunos ejemplos de estas dudas que en nuestro caso, a mi amigo y a mí, nos surgieron cuando estuvimos pues jugando ya varias partidas. ¿Ok? Pues sin más, vamos a darle. Ok, pues entonces empecemos por lo más básico, que es cómo se compone un deck. Cada deck debe estar conformado por 51 cartas, incluyendo nuestra carta de líder, más un deck con 10 cartas de don. Las cartas de don son nuestro poder, nuestro maná o nuestro recurso, como ustedes lo quieran llamar, las cuales vamos a utilizar para poder jugar nuestras cartas de personaje. Pero también vamos a utilizar estos dones para colocarlos a un personaje y aumentar su poder, eso lo vamos a ver más adelante. Y también vamos a utilizar cartas de don para poder activar los efectos de nuestras cartas. Y bueno, mencionar que como en cualquier TCG tenemos o vamos a tener cajas con decks iniciales, pero también obviamente podemos adquirir boosters para mejorar nuestro deck inicial o para crear un nuevo deck. Los decks se deben crear teniendo en cuenta el color de nuestra carta de personaje, que la vamos a ver aquí. En la esquina inferior izquierda tenemos este hexágono con un segmento coloreado, que en este caso es de color rojo, y esto va a determinar qué tipo o qué color de cartas vamos a poder incluir en nuestro deck si utilizamos esta carta de líder. Otra cosa importante a tener en cuenta es que solamente vamos a poder incluir 4 cartas del mismo tipo en nuestro deck. Algunos líderes o algunas cartas de líder tienen dos colores, lo cual significa que al momento de formar nuestro deck vamos a poder incluir cartas de ambos colores. ¿Ok? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, dentro de nuestro deck vamos a tener tres diferentes tipos de cartas. Las cartas de personaje, las cartas de evento y las cartas de escenario. Vamos a checar primero nuestras cartas de personaje. En la esquina superior izquierda vamos a tener el coste de don que vamos a necesitar pagar para poder jugar esta carta. Del otro lado, en la esquina superior derecha, vamos a tener el poder que tiene la carta. En la parte de hasta abajo tenemos el tipo de carta que es. Aquí nos dice que es de carácter, o sea, de personaje, el nombre de este personaje y hasta abajo a qué tripulación o tripulaciones pertenece este personaje. Esto es importante porque algunos de los efectos de ciertas cartas se resuelven teniendo esto en cuenta. También, al igual que en nuestra carta de líder, tenemos en la esquina inferior izquierda este hexágono con un segmento coloreado que nos va a especificar el color de esta carta, lo cual, como ya vimos, tenemos que tener en cuenta al momento de integrarla a nuestro deck, dependiendo el líder que hayamos escogido. Por último, tenemos en la parte del medio esta sección donde pues nos especifica si la carta tiene algún efecto, que en este caso pues nos dice que si le colocamos una carta de don a este Jinbe, cuando ataquemos, nuestro líder o uno de nuestros personajes que no sea esta carta ganaría más 1000 de poder durante este turno. Cada carta de personaje tiene distintos efectos, algunos tienen los mismos, algunas cartas de personaje no tienen efecto, pero bueno, esto depende de la carta. Luego vamos a ver nuestras cartas de evento.
Las cartas de evento, al igual que las otras de personaje, también tienen en la parte superior izquierda pues el coste de don que necesitamos pagar para jugarla. Y las cartas de evento vamos a tener de dos tipos, las que son, digamos, como defensivas y las otras que se pueden jugar durante nuestra fase principal. En este caso, esta es una de las defensivas o las que vamos a poder utilizar durante la fase de ataque de nuestro contrincante, y está especificado porque nos dice que es una carta counter. En este caso, cuando uno de nuestros personajes sea o esté siendo atacado, vamos a poder jugar esta carta girando o gastando una de nuestras cartas de don, que es lo que especifica aquí, para hacer que nuestro líder o uno de nuestros personajes gane más 3000 de poder durante esta batalla. También muchas de las cartas de evento tienen en esta parte de abajo otra habilidad o otro efecto de trigger que se va a activar si es que esta carta la revelamos cuando nuestro líder reciba un golpe directo. Porque en este juego las cartas van a representar nuestra vida. Entonces, al recibir un golpe, vamos a tomar esa carta. Y si se trata de una carta de evento o una de personaje que tenga un efecto de trigger, la vamos a poder jugar o activarlo en ese momento. Si es que queremos, si no, simplemente la llevaríamos a nuestra mano. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero es nada más para explicarles pues qué significa esto de trigger. Muy bien. Igual que con las otras, tenemos hasta abajo el tipo de carta que aquí nos dice que es de evento, el nombre y también a qué tripulación o tripulaciones pertenece esta carta. También tenemos el mismo hexágono con el segmento coloreado. Muy bien. Por último, tenemos nuestras cartas de escenario. Estas cartas también vamos a tener que pagar un coste de don para poderlas jugar. Y la forma en que se juegan es que las tenemos que llevar aquí a nuestra zona de juego, en este espacio que está normalmente pues destinado, que está entre el deck y nuestra carta de líder. La llevaríamos acá, obviamente pagando los dos dones correspondientes. Y en este caso, para esta carta, dice que se activa su efecto en la fase principal. Vamos a girar esta carta, dejándola agotada. Y un personaje o líder que sea del tipo de la tripulación de los sombreros de paja que esté en nuestro campo de juego va a ganar más 1000 de poder durante este turno. O sea, esta carta va a quedar ahí siempre en juego, a menos que queramos jugar otra y esta la llevaríamos pues a nuestro trash. Pero así es como se juegan estas cartas de escenario. Pues cada carta tiene efectos diferentes que se activan en distintas etapas del juego. Muy bien, y eso serían los tres tipos diferentes de cartas. Obviamente hay muchísimas cartas, todas tienen efectos diferentes, se juegan de forma pues distinta en algunos casos, pero eso también lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, ahora rápidamente vamos a darle una checada al área de juego. Yo en este caso tengo este playmat de papel que venía incluido en la caja de deck inicial que yo compré. Todas las cajas de decks iniciales traen una y están muy bien porque nos sirven como una referencia, al menos al principio, en lo que ya tenemos pues este mapa de forma mental para saber pues dónde se ubican las cartas que vamos a ir jugando. En la parte de acá arriba tenemos el área de personaje y es donde vamos a colocar todas las cartas de personaje que vayamos jugando con un máximo de hasta 5 cartas. Cuando queramos pues agregar una nueva carta vamos a tener que eliminar una de las que ya tenemos mandándola al área de trash. En la parte de acá abajo tenemos la zona para colocar nuestro deck. A su izquierda vamos a dejar este espacio libre para colocar nuestras cartas de escenario. Y más a la izquierda tenemos este espacio destinado para colocar nuestra carta de líder. En la parte de acá, en esta esquina, ya vimos, tenemos pues nuestra área de trash. Aquí en medio, en la parte inferior, tenemos nuestra área de coste, que es donde vamos a desplegar nuestras cartas de don, las cuales vamos a pues tener disponibles para jugarlas o utilizarlas durante nuestra fase principal, pero también durante nuestra fase defensiva, por decirlo así. Lo vamos a ver más adelante también eso. En esta esquina inferior izquierda tenemos la zona para colocar nuestro mazo de don. Y en esta parte izquierda tenemos la zona donde vamos a colocar nuestras cartas que representan nuestra vida.
¿Ok? Y eso sería todo en cuanto a nuestra área de juego. Bien, vamos a checar cómo es la preparación para una partida. Primero vamos a barajar muy bien nuestro deck, pero retirando nuestra carta de líder, la cual ya vamos a colocar en nuestra área de juego, en el espacio que le corresponde. Después vamos a tomar nuestro deck barajado y lo vamos a colocar también en su espacio en el área de juego. Por último, vamos a tomar también nuestro deck de cartas de Don, le vamos a dar la vuelta y lo vamos a colocar también en el espacio que le corresponde. Después vamos a tomar o a robar 5 cartas de nuestro deck, las vamos a revisar y en el caso de que no nos convenciera esta mano inicial, podríamos hacer lo que se llama un mulligan. En este caso podríamos devolver las 5 cartas forzosamente a nuestro mazo, volver a barajar y entonces robar 5 nuevas cartas, las cuales ya tendríamos que conservar, ¿ok? Si nos convencieron nuestras primeras 5 cartas, pues ya las conservamos y después vamos a tener que asignar nuestras cartas de vida, basándonos en lo que nos dice nuestra carta de líder. Aquí en la esquina inferior derecha vienen los puntos de vida que tiene nuestro líder. En este caso, esta carta de Luffy tiene 5 puntos de vida. En este juego, las cartas, o más bien las vidas, van a estar representadas por cartas que vamos a colocar en esta zona. De esta forma o de forma vertical. Muy bien. Así, cuando nuestro personaje, o más bien nuestro líder, reciba un daño directo y no podamos evadirlo, vamos a tener que robar una de estas cartas, que representa, como les digo, nuestra vida. Y cuando perdamos todas nuestras cartas y volvamos a recibir un nuevo daño y no podamos evadirlo, entonces, pues, habremos perdido la partida, ¿ok? Y eso sería todo en cuanto a la preparación. Ahora, para decidir quién va a ser el jugador inicial, pues en el manual o en las reglas nos dice que puede ser con un piedra, papel o tijeras o con cualquier medio que queramos, como tirando un dado, lanzando una moneda, lo que queramos. Y el jugador que haya ganado ese enfrentamiento va a poder decidir si va primero o segundo, ¿ok? Las diferencias ahorita las vamos a ver. Bueno, yo tengo aquí montado esto para simular una partida o al menos algunos turnos para que puedan ver cómo se desarrollan la secuencia de las fases y también saber qué onda con las acciones que podemos realizar durante nuestra fase principal, también durante nuestra fase defensiva, por decirlo así, los efectos de algunas cartas, también cómo es el proceso del ataque y todo eso, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que este jugador es el que quedó como inicial, entonces ya tiene sus 5 cartas que robó durante la fase de preparación y ahora tendríamos que seguir la secuencia de las fases. Empezamos por la fase de refresh, pero no tenemos ningún personaje que esté exhausto y tampoco tenemos cartas de don que hayan sido utilizadas previamente, así que nos saltaríamos esa fase al menos en este primer turno. Después viene la fase de robo, pero las reglas especifican que el jugador que es el inicial no va a robar carta en este primer turno. Ya a partir de su segundo turno, en esta fase de robo, va a robar de forma normal una carta de su mazo y la llevaría a su mano. Luego viene la fase de don. En este caso, el jugador va a robar solamente una carta. A partir de su segundo turno, ya robaría 2 cartas en cada fase de don. Luego entramos a la fase principal. Aquí es donde podemos jugar cartas de personaje, jugar alguna carta de evento, también colocar cartas de don a algunos de nuestros personajes para realizar un ataque y aumentándole su poder o para activar los efectos que tengan estas cartas. ¿Okay? Pero por cierto, es importante mencionar que en el primer turno de ambos jugadores no vamos a poder realizar ningún tipo de ataque. ¿Ok? Bien, pues entonces este jugador tiene disponible una carta de don para poder pues jugar una carta de su mano si es que así pudiera hacerlo. En este caso, este jugador tiene aquí en su mano esta carta de Nami que tiene un coste de un don, la cual podría jugar y además tiene un efecto que dice que es on play, o sea que se va a activar en cuanto juguemos la carta. Aquí nos dice que vamos a poder mirar a las 5 cartas de hasta arriba de nuestro deck, revelar una carta del tipo de la tripulación del sombrero de paja
que no sea una Nami y la vamos a poder agregar a nuestra mano. Después vamos a colocar el resto de las cartas al fondo de nuestro deck, ¿ok? Está muy bueno este efecto, así que ¿cómo la jugamos? Pues vamos a girar nuestra carta de don para especificar que ha sido utilizada y luego llevaríamos nuestra carta al área de personajes y se activaría este efecto. Entonces veríamos las primeras 5 cartas de nuestro deck, les damos una checada y decidimos con cuál nos queremos quedar, siempre y cuando cumpla las condiciones que nos está especificando ahí, que tiene que ser un personaje que sea de la tripulación de los Sombrero de Paja y que no sea una Nami. Por ejemplo, aquí tenemos esta carta de Franky, que pues es de personaje y pertenece a la tripulación de los Sombreros de Paja, así que pues esta me la voy a quedar, la llevamos a nuestra mano y el resto de cartas las colocaríamos en el fondo de el mazo. Muy bien. Ok, ahora, como ya no podemos hacer nada más en este turno porque no podemos atacar y tampoco tenemos más cartas de don disponibles para jugar otra carta de nuestra mano, aquí llegaría la fase final del turno de este jugador, dándole paso al turno del siguiente jugador. Ok, ahora el turno del jugador número 2. Ya tiene también sus 5 cartas iniciales en la mano y tendría que seguir la misma secuencia de fases como lo hizo el jugador inicial. Empezamos por la fase de refresh, pero lo mismo, no tenemos cartas de personaje exhaustas por el momento, tampoco tenemos cartas de don que hayan sido utilizadas previamente, así que nos saltaríamos esa fase. Viene la fase de robo. En el caso del segundo jugador, en su primer turno sí va a robar una carta de su mazo y la va a llevar a su mano. Después viene la fase de don. El jugador número 2 en su primer turno roba 2 cartas de don, a diferencia del jugador inicial, quien solo robó una carta. Como les dije, ya de aquí en adelante, cuando llegue la fase de don, ambos jugadores robarían 2 cartas de don. Bien, ahora viene la fase principal. Ya vimos las acciones que podemos realizar durante esta fase, pero vamos a ir viendo algunos ejemplos de cartas con efectos y también los ataques para pues que tengan más claro cómo se juega este One Piece TCG. Muy bien, entonces este jugador tiene 2 cartas de don disponibles ahorita para poder jugar pues alguna carta de personaje de su mano o alguna carta de evento si es que así quisiera o pudiera hacerlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta carta de personaje que es Killer, tiene un coste de don de 2 y también tiene un efecto Blocker. Ahorita les voy a explicar con algún ejemplo más adelante cómo funciona esta habilidad de Blocker. Entonces, pues lo mismo, giramos nuestras cartas de don para especificar que las hemos utilizado y llevamos la carta a nuestra área de personajes. Como tampoco podemos hacer un ataque en nuestro primer turno y tampoco tenemos cartas de don ya disponibles para poder jugar otra carta de nuestra mano, pues aquí terminaría el turno del jugador número 2. Ok, de vuelta con el jugador número 1. Bien, tendríamos que empezar otra vez con la secuencia de las fases. Ahora sí, la fase de refresh, no tenemos todavía cartas de personaje exhaustas, pero sí tenemos una carta de don que está exhausta. Entonces la giraríamos para tenerla disponible nuevamente y luego pasaríamos a nuestra fase de robo. Ahora sí, en su segundo turno, el jugador número 1 podría robar o tendría que robar una carta de su deck y llevarla a su mano. Muy bien, ahora viene la fase de don. En su segundo turno, ahora sí, el jugador número 1 va a robar 2 cartas de don de forma normal. Y entramos a la fase principal. Ahora, el jugador pues ya tiene más opciones porque tenemos 3 cartas de don activas que podemos utilizar y también ya podemos realizar ataques, tanto con nuestra carta de líder como con nuestras cartas de personaje que tenemos aquí en nuestra área. Como esta carta de Nami fue colocada en el turno anterior, si quisiéramos ya podríamos utilizarla para hacer un ataque, porque eso es importante también tener en cuenta, que cuando nosotros jugamos una carta de personaje, en ese turno que la jugamos no puede realizar un ataque, a menos que tenga un efecto de rush que pues les voy a explicar un poco más adelante también con un ejemplo. Pero bueno,
Vamos a revisar qué podríamos jugar aquí. Tenemos esta carta de Robin, que es la que acabamos de robar de nuestro deck, que tiene un coste de 3 y tiene esta habilidad que nos dice que si nosotros colocamos una carta de Don, al momento de atacar vamos a poder hacerle KO a uno de los personajes de nuestro oponente con un poder de 3000 o menos. Es una carta muy buena, así que pues bueno, este jugador la va a llevar a su zona de personajes, va a gastar sus 3 cartas de Don, que es lo que especifica aquí, y la llevaríamos entonces en juego. Muy bien, ya no tenemos cartas ahorita activas de Don para bajar otra carta de nuestra mano, pero sí hay cosas que se pueden realizar todavía. Ok, ¿qué podríamos hacer? Pues en este caso ya podríamos iniciar un ataque, tanto con el personaje de Nami que tenemos ahí en nuestra área de personajes como con nuestra tarjeta de líder. Pues en el caso de la tarjeta de Nami, como tiene un poder pues muy bajo, no tendría mucho caso intentar hacer un ataque, al menos no por el momento. Pero sí podemos utilizar nuestra carta de personaje que tiene 5000 de poder, nuestra carta de líder que tiene 5000 de poder, y además pues tiene una habilidad especial que vamos a checar aquí, que dice que se activa en nuestra fase principal una vez por turno, y podemos darle a este líder o a otro de nuestros personajes una carta de Don que esté exhausta, y esto para aumentarle pues poder. Como vemos aquí en las cartas de Don, en la parte de hasta abajo, tiene ese texto que dice que en nuestro turno le aumenta más 1000 de poder. Entonces, ¿qué hace? Cuando nosotros colocamos una carta de Don en alguno de nuestros personajes, dependiendo del número de cartas de Don, que puede ser pues las que queramos, es lo que le va a aumentar al poder del ataque solamente durante este ataque a ese personaje. ¿Ok? En este caso, por la habilidad de Luffy nos permite ponerle una carta de Don que esté exhausta. Si nosotros quisiéramos agregarle una carta de Don a otro personaje, tendría que estar activa, no exhausta. Muy bien. Ok, entonces ahora mi Luffy pasó de 5000 de poder a 6000 en este turno o en este ataque nada más. Muy bien, entonces ahora voy a declarar el ataque. No puedo atacar a una carta de personaje que no esté exhausta, a menos que pues la carta o la habilidad de mi personaje tenga un efecto que así lo permita. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues puedo declarar un ataque a la carta de líder de mi oponente, que en este caso no importa si está exhausta o no. Muy bien, entonces yo declararía el ataque a el líder de mi oponente, que es Kinemon, y entonces aquí él podría tratar ya de pues evitar de alguna forma este ataque o de recibir el daño. ¿De qué formas? Pues puede utilizar, por ejemplo, cartas de blocker como la que tiene aquí, que ¿cómo funcionaría? Pues en lugar de que este personaje sea el blanco del ataque que ha ya iniciado el otro oponente, este jugador podría decidir poner exhausta esta carta y ahora se convertiría en el blanco de este ataque. Muy bien. Otra forma en la que podría tratar de evitar el daño es utilizando cartas de counter, que normalmente pues son las cartas de personaje, las que tienen en el lateral izquierdo este texto que dice counter y especifica la cantidad de poder que le va a agregar a la carta que está siendo atacada. Por ejemplo, aquí tenemos, o este jugador, el número 2, tiene esta carta de Chopper, que tiene pues esta habilidad de counter y le agregaría 2000 de poder. ¿Ok? Es importante también mencionar que para poder evitar un daño, tenemos que superar la cantidad de poder con la cual nos están atacando. Por ejemplo, si este Luffy está atacando con 6000 de poder, a este jugador no le bastaría con aumentarle 1000 de poder a su líder porque quedaría empatado y entonces el daño se va a producir. Pero si logramos superar el daño al menos por 1000, entonces se podría evadir ese ataque. Entonces, por ejemplo, en este caso, podría este jugador utilizar este personaje
para agregarle 2000 de poder a esta carta de líder que está siendo atacada. ¿Cómo la activaríamos o cómo la utilizaríamos? Simplemente la llevaríamos de nuestra mano a nuestra zona de trash. Y así podríamos evitar el daño. La otra forma de poder evadir daños es utilizando cartas de evento que sean counter. Estas cartas, pues algunas nos van a permitir agregarle también poder a nuestro personaje que está siendo atacado, como es por ejemplo el caso de esta, que dice que nuestro líder o uno de nuestros personajes va a ganar más 2000 de poder durante esta batalla y después vamos a poder colocar uno de nuestros personajes como activo en el caso de que se encontrara pues exhausto. Es una buena carta, pero tendríamos que pagar el coste de don que nos especifica aquí arriba para poder jugar esta carta de evento de counter. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues bueno, en nuestra fase principal hubiéramos tenido que dejar una de nuestras cartas de don activas para que cuando llegue esta fase defensiva pudiéramos utilizar esta carta, bajarla, pagar por ella y realizar el efecto, ¿ok? Pero como no es el caso, porque este jugador no tiene una carta de don activa que pueda utilizar para jugar esta carta de evento, de counter, pues lo que podría hacer él es o utilizar su carta de blocker o utilizar la carta de personaje aquí de Chopper para aumentarle los 2000 de poder que necesita para evadir el daño. La carta de blocker sería lo más ideal, pero aquí tiene un efecto adicional esta carta de blocker que dice que si le colocamos una carta de don, cuando se active este efecto de blocker, cuando esté on block, si tenemos 3 o más personajes en nuestra área, podríamos robar una carta, ¿ok? Entonces quizá este jugador pues dice, ok, me interesa tener ese efecto o el beneficio de ese efecto cuando utilice el blocker, obviamente teniendo 3 o más cartas aquí. Entonces, pues bueno, su forma de evadir, de tratar de evadir el daño o de evadirlo va a ser utilizando la carta de Chopper, que le agregaría 2000 de poder, la manda al trash, y entonces ahora sí el ataque de 6000 contra el de 7000 no podría pasar. Muy bien. Ahora, después del ataque, tendríamos que poner exhausta la carta que hemos utilizado, aun cuando sea la carta de líder. Y pues este jugador todavía podría intentar pues hacer un ataque con Ami, pero pues ya vimos, la cantidad de poder no es suficiente. Así que aquí terminaría el turno del primer jugador o del jugador número 1. Ok, regresamos con el turno del jugador número 2. Empezamos otra vez con la secuencia de las fases. La fase de refresh, no tenemos cartas de personaje exhaustas, pero sí tenemos 2 cartas de don exhaustas que vamos a colocar nuevamente como activas. Y luego viene la fase de robo. Tomamos la primera carta de nuestro deck, la llevamos a nuestra mano. Luego viene la fase de don, robamos 2 nuevas cartas y las colocamos aquí en nuestra área de coste. Y ahora sí, fase principal. Ya tenemos más opciones porque tenemos estas 4 cartas de don disponibles. También ya podemos realizar ataques con nuestra carta de líder o con nuestras cartas de personaje que tengamos pues en nuestra área de personajes que hayamos colocado previamente, un turno antes al menos. Y bueno, ahora sí podríamos ver qué poder jugar. En este caso, por ejemplo, lo que podría hacer este jugador es jugar esta carta de Okiku, que es de personaje, tiene un coste de 3. Y nos dice que tiene esta habilidad que si yo le coloco una carta de don, cuando ataque con esta carta, una vez por turno, voy a poder dejar exhausta una carta de personaje de mi oponente con un costo o con un coste de 5 o menos. Es una muy buena carta también. Entonces, pues, como la jugamos, ya sabemos, giramos las cartas de don correspondientes y la llevamos a nuestra área de personajes, ¿ok? Muy bien, todavía tenemos disponible esta carta de don, perdón. Entonces podríamos pues tratar de jugar otra carta si es que así pudiéramos hacerlo, pero en este caso pues ya no hay cartas en mi mano que tengan ese coste. Entonces, ¿qué podemos hacer con esa carta de don que nos ha quedado ahí disponible? Pues podemos
agregársela a uno de nuestros personajes para aumentarle su poder y realizar un ataque, o la podemos conservar para nuestra fase, digamos, defensiva, en donde pues ya vimos, tenemos una carta aquí de counter que pues podríamos jugar si es que estuviéramos siendo atacados, y podríamos pagar este don que tenemos disponible para jugarla. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ¿qué va a hacer este jugador? No podemos atacar con esa carta de Okiku que acabamos de jugar. Con esta sí, pero tiene un poder pues muy bajo, porque pues es una carta de blocker. Se usan principalmente para eso. Entonces podríamos atacar utilizando nuestra carta de líder. Podríamos atacar únicamente a la carta de líder de nuestro oponente, porque las otras cartas de personaje ninguna está exhausta. Ok, entonces este Kinemon va a realizar esta situación de agregarle esta carta de don a su líder para aumentarle 1000 de poder y hacer un ataque con 6000 contra los 5000 que tiene nuestra carta de líder de Luffy. Entonces, ahora, ¿qué puede hacer este jugador? Pues lo mismo que ya les expliqué: utilizar cartas de blocker, que en este caso no tiene ninguna, utilizar cartas de personaje con una habilidad de counter, o utilizar alguna carta de evento counter, pero no tiene cartas en su zona de coste que estén activas para realizar eso. Entonces, revisamos en la mano. La única carta con habilidad de counter que tiene en su mano es esta de Nico Robin, pero es insuficiente porque solamente le agregaría 1000 de poder. Entonces quedarían empatados con 6000 y tendría que recibir el daño, así que no tendría mucho caso gastar esta carta. Muy bien. Entonces, pues, como no hay forma de poder evadir el daño, ¿qué pasaría? Pues simplemente decimos: recibo el daño. Y entonces, como habíamos visto, en este juego las cartas son las que representan a nuestra vida. Cuando recibimos ese daño directo en nuestra carta de líder y no lo podemos evitar, tomaríamos la carta, la primera que esté hasta arriba, que es esta, y la revelamos. Si es una carta, como en este caso, que tiene un efecto de trigger, podríamos, si así quisiéramos, activar ese efecto. Si no, también podríamos tomar la decisión de llevar esta carta a nuestra mano. En este caso, esta carta que hemos pues revelado, que era una de nuestras cartas de vida, pues tiene este efecto de trigger que dice que podemos jugar esta carta. ¿Ok? Entonces, pues lo que va a hacer este jugador es simplemente jugar esta carta y llevarla directamente a su zona o a su área de personajes, y ya no tuvo que pagar por ella. Muy bien. Además, esta carta, como se acaba de jugar en este turno, en el siguiente turno, si quisiéramos, también ya podría realizar un ataque. Muy bien. Ok, entonces, una vez que ha realizado su ataque, este jugador con su carta de líder tiene que dejarla exhausta, y ahora pues ya no tiene ninguna otra acción que pueda realizar o que quiera realizar, así que terminaría su turno y le pasaría el turno al jugador número 1. Bien, regresamos con el turno del jugador número 1. Y entonces, pues ya sabemos, fase de refresh. En este caso sí tenemos exhausta una de nuestras cartas, que es nuestra carta de personaje. La vamos a volver a colocar en ready. También teníamos exhausta esta carta que estaba debajo. La vamos a llevar a nuestra área de coste. Y también estas que estaban utilizadas o que estaban exhaustas, las vamos a poner otra vez disponibles. Después, eso sería todo con nuestra fase de refresh. Luego viene la fase de robo. Tomamos una carta de nuestro mazo, la llevamos a nuestra mano, y luego viene la fase de don. Tomamos dos nuevas cartas, las colocamos en nuestra área de coste y nuevamente nuestra fase principal. Ahora vamos teniendo pues más opciones, como ven, mientras vamos sacando más cartas de don conforme van pasando los turnos, pues esto nos va a permitir pues realizar más acciones y pues beneficiarnos tanto de los ataques como de los efectos que tienen las cartas. Muy bien, entonces, pues aquí se pueden hacer ya varias cosas.
que, por ejemplo, esta carta de Sanji que tengo aquí en la mano tiene un coste de 2 dones o de 2 don y tiene un efecto de rush, que es el que les había platicado antes. Si yo coloco si yo juego esta carta y le coloco 2 cartas de don, voy a poder hacer que esta carta adquiera el efecto de rush y pueda atacar en el turno en que acaba de ser jugada. Ok, vamos a hacer ese ejemplo. Entonces, para jugarla necesito pagar 2 cartas de don, la llevo a mi área de personajes y después con estas otras 2 cartas de don que tengo disponibles de las 3, las voy a tomar, las voy a colocar debajo de mi personaje, además de que le está, que al colocar estas 2, como especifica aquí la condición para activar la habilidad de Rush, además de eso le está agregando 2000 de poder, más los 4000 que ya tiene. Muy bien, entonces esta carta, a pesar de que acaba de ser jugada, se activa ese efecto de Rush y ya puedo atacar a otro personaje. Siempre y cuando, ya sabemos, esté exhausto, a menos que alguna de nuestras cartas nos permita realizar ese efecto. Muy bien, ahora, ¿qué otra opción tenemos aquí? Recordamos que habíamos jugado esta carta de Nico Robin, que tiene este efecto de que si yo le coloco una carta de don, además de aumentarle su poder, cuando yo ataque con esta carta, voy a poderle hacer KO a uno de los personajes de mi oponente que tenga un poder de 3000 o menor. ¿Ok? Entonces podría hacer eso, agregarle esta carta de don que tengo todavía disponible, la coloco debajo, le voy a aumentar el poder a 5000 y voy a realizar un ataque. El ataque lo voy a realizar a la carta de líder de mi oponente. Muy bien. Entonces, al momento de hacer ese ataque, se va a activar la habilidad que me va a permitir hacerle KO a un personaje que no especifica que tenga que estar exhausto ni nada, simplemente le va a hacer KO, pero tiene que tener un poder de 3000 o menor. Entonces, esta carta de personaje de killer que tiene aquí en su área de juego cumple esas condiciones porque tiene un poder de 2000, así que esta carta sí o sí tendría que irse al trash. Muy bien, ahora se resolvería el ataque que ya ha sido declarado. Ahora este jugador podría tratar de evadir el daño. Aquí estamos atacando con 5000. Este jugador tiene un poder de 5000, así que necesita por lo menos 1000 más de poder agregados para poder evadir el daño. Aquí tiene esta carta de Jinbe que también tiene la habilidad de counter y le va a agregar 1000, así que este jugador decide descartar o eliminar esta carta de su mano para poder aumentar el poder de Kinemon a 6000 y entonces poder evitar el daño de la carta de Robin. Después de resuelto el ataque, ya sabemos, tenemos que dejar exhausta la carta que hemos utilizado para atacar, aun cuando no haya podido ser productivo el ataque. Muy bien, entonces seguimos con el turno todavía del jugador número 1, quien todavía tiene varias opciones, porque como ya vimos, puede atacar su carta de Sanji que tiene este efecto de Rush. También podemos atacar ya con nuestra carta de Usopp, si así quisiéramos, y incluso con nuestra carta de Nami, pero también tenemos todavía nuestra carta de líder disponible para atacar. Entonces, lo que haríamos aquí sería declarar un nuevo ataque con nuestra carta de Sanji, que tiene un poder de 6000. Este jugador, aun cuando pudiera colocarle o eliminar esta carta de Inuarashi que le agrega más 1000 de poder, no podría evadir el daño porque simplemente lo estaría empatando. Así que en este caso no le quedaría de otra más que recibir uno de los daños. Levanta la primera carta de sus cartas de vida y esta carta tiene un efecto trigger. Dice que le puede hacer KO a uno de los personajes exhaustos de su oponente que tenga un coste de 3 o menos. Esta carta de Nico Robin
tiene un coste de 3, así que el jugador puede decidir activar este efecto trigger para eliminar esa carta. Y es lo que va a hacer. Una vez que decidimos activar este efecto de trigger, la llevamos al área de trash y esta carta de Robin se enviaría también eliminada al área de trash. La carta que estaba colocada, la carta de Don que estaba colocada debajo de esta carta que se fue eliminada, esta sí regresaría a nuestra área de coste, pero exhausta. ¿Ok? Muy bien, fue una buena movida. Y esta carta de Sanji, que fue la que realizó el ataque, pues tendría que quedar también exhausta. Muy bien, por último, todavía tenemos nuestra carta de líder que puede realizar un ataque y además tiene esta habilidad que nos permite pues agregarle una carta de don que esté exhausta para aumentar su poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tendría un poder de 6000. Vamos a declarar el ataque nuevamente hacia el líder, que es el Kinemon, y este pues tampoco tiene forma de evadir por el momento el daño, así que no le quedaría otra más que recibir un nuevo golpe y tomar una nueva carta de su vida. En el caso de esta carta no tiene ningún efecto de trigger, así que simplemente la tendría que llevar a su mano. Ok, una vez terminado el ataque, ya sabemos, ponemos la carta que utilizamos exhausta. Y ahora sí, en este caso, este jugador ya pues no puede o no quiere realizar ninguna otra acción, así que terminaría su turno. Veamos entonces un último turno para mostrarles algunos otros efectos. Entonces empezamos nuevamente con la fase de refresh. Recuperamos esta carta de líder que estaba exhausta, la volvemos a poner disponible. Y ahora llevamos esta carta que tenía colocada a nuestra zona de coste, dejándola disponible. También volvemos a poner disponibles estas 3 cartas que habíamos utilizado en nuestra fase anterior. Y ahora viene la fase de robo. Robamos una de las cartas y la llevamos a nuestra mano. Y luego viene la fase de don. Robamos 2 nuevas cartas de don. Y entonces entramos en la fase principal. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos muchas opciones. Tenemos aquí ya 6 cartas de don disponibles. Entonces, lo primero que podríamos hacer en este caso podría ser, por ejemplo, jugar esta carta de evento que se activa en la fase principal. Y lo que va a hacer es hacerle KO a uno de los personajes de nuestro oponente que esté exhausto con un coste de 4 o menos. ¿Ok? Podría ser este Sanji, que está exhausto y tiene un coste de 2. Así que este jugador decide jugar esta carta. Deja exhaustas 2 cartas de don para jugar esta carta de evento. Y se resuelve el efecto. Entonces le hacemos KO, no hay forma de poderlo salvar. Y las cartas que tenía asignadas regresan aquí a la zona de coste, pero exhaustas. Una vez resuelto esta carta de evento, se va al trash. Después, tiene más cartas de don disponibles, podemos hacer distintas cosas. Pero también quiero que vean la habilidad que tiene esta carta de líder de Kinemon, que nos dice que una vez en nuestra fase principal y una vez por turno, si tenemos una o menos cartas de personaje en esta zona, la próxima vez que juguemos una carta de la tierra de Wano, que sea del tipo de la tierra de Wano, que sea de personaje con un costo de 3 o más de nuestra mano, durante este turno va a costar, o más bien se va a reducir su costo en 1. ¿Ok? Está muy bien eso, porque por ejemplo esta carta de Inuarashi tiene un coste de 3, cumple esa condición y también cumple la condición de que es un tipo de carta de la tierra de Wano. Aquí viene especificado abajo. Así que podría jugar esta carta y en lugar de que me cueste 3 don, me costaría solamente 2. Así que giro estas 2 cartas de don y llevo esta carta al área de personajes. Muy bien, todavía tengo 2 cartas de don ahí disponibles. Y por ejemplo, esta carta de Wanda dice que tiene un coste de 2,
y también tiene un efecto que es cuando se activa cuando se juega la carta. Puedo jugar una carta del tipo Mink, de personaje obviamente, que sea de personaje, pero del tipo de Minx, que no sea otra carta de Wanda, con un coste de 3 o menos de mi mano. Entonces, tengo esta otra carta de Inuarashi aquí, así que podría ser una muy buena opción. Muy bien, entonces voy a pagar estas dos cartas de Dawn para jugar esa carta de Wanda. Se activaría su efecto on play, lo que me permitiría jugar una carta del tipo de Minx que no sea Wanda con un coste de 3 o menos. ¿Ok? Entonces podría jugar también esa carta de Inuarashi en este turno. Muy bien. Ok, entonces hicimos mucho en este turno. Este tipo de deck, el de verde, la tierra de guano sobre todo, te permite hacer este tipo de cosas. Cada deck pues está equilibrado de diferentes formas. El deck rojo, como ya vieron, es de mucho ataque. Hay otros decks como este azul que pues te permite desplegar o jugar cartas mucho más rápido. Los azules te permiten estar robando cartas y manipular mucho más tu mazo, así. Cada uno de los decks tiene pues debilidades contra otro y ventajas contra otro. Muy bien, entonces ahora ya ya no tenemos más cartas de Dawn disponibles para jugar pues otras cartas de nuestra mano, pero sí tenemos disponibles esta carta para poder hacer un ataque. La carta de Okiku y también la carta de nuestro líder de Kinemon. Las otras tres, como las acabamos de jugar en este turno, pues no podríamos hacer ningún ataque, pero ya nos beneficiamos del efecto on play de esta carta de Wanda. ¿Ok? Entonces, pues aquí ya pues podríamos, por ejemplo, declarar un ataque con esta carta de Okiku que tiene pues este efecto, pero no nos podríamos beneficiar de su habilidad porque no dejamos ninguna carta de Dawn para poderla asignar. ¿Ok? Entonces sí podríamos atacar con ella, pero no podríamos activar este efecto que nos dice que cuando ataquemos, una vez por turno, podríamos dejar exhausta una carta de personaje de nuestro oponente con un coste de 5 o menos. ¿Cuál sería la ventaja de poder hacer esto? Pues que al dejarla exhausta podríamos atacarla con otro de nuestros personajes. ¿Ok? También podríamos atacar nuevamente con nuestra carta de líder. El caso, por ejemplo, aquí, a la carta de líder del otro oponente, que es la única que está disponible para esto, porque las otras no están exhaustas. Para eso sirven este tipo de habilidades, como la de Okiku. Y ya por último les quiero mostrar algunos ejemplos especiales, sobre todo para aclarar algunas dudas en cuanto a ciertos efectos de algunas de las cartas, pero también quiero mostrarles un ejemplo de una de las dudas como más básicas que surgen durante el juego, pero sobre todo cuando estamos apenas comenzando a aprender. Ok, vamos a ver primero entonces ese ejemplo. Cuando nosotros hemos colocado una o más cartas de Dawn a uno de nuestros personajes o a nuestra carta de líder para incrementar su poder y realizar un ataque durante nuestra fase principal, pues ya sabemos que estas cartas de Dawn le van a agregar ese poder extra, pero solamente lo harían durante este ataque. ¿Ok? Una vez realizado el ataque, pues ya sabemos, tenemos que dejar exhausta la carta que hayamos utilizado, y estas cartas de Dawn van a permanecer ahí colocadas o asignadas a este personaje hasta nuestra siguiente fase de refresh, ¿ok? Que sería, bueno, nuestro siguiente turno, cuando tenemos que regresar estas cartas nuevamente a nuestra área de coste. Pero aquí viene la duda. Cuando estamos en nuestra fase defensiva, por decirlo así, porque es el turno del otro jugador, y declara un ataque a esta carta que tiene asignados o que se quedó con estas cartas de Dawn asignadas, esto no quiere decir que estos 2000 de poder que le agregamos durante nuestra fase de ataque vayan a seguir teniendo efecto ahora en nuestra fase defensiva, ¿ok? O sea,
no, cuando estemos defendiendo este personaje, no va a tener 7000 de poder por los 5000 más estos 2000. Va a tener esta carta exclusivamente los 5000 que tiene. Las cartas de Don que se quedan colocadas en nuestros personajes durante el turno del otro jugador se quedan ahí como referencia, pero también porque hay algunas cartas que tienen ciertos efectos que se pueden activar si es que nosotros dejamos colocada o colocadas algunas cartas de Don. ¿Ok? Pero no le van a agregar poder o no van a seguir agregándole poder durante la fase defensiva. Ok, segundo ejemplo. Para este vamos a utilizar esta carta de personaje de Komurasaki que tiene un efecto on play. Ya sabemos que las cartas que tiene este efecto on play se va a activar o se puede activar cuando jugamos la carta. Pero lo importante es este número dentro de ese círculo que está a un lado. Y luego el texto que sigue, que nos dice que podemos dejar exhaustas el número de cartas de Don especificadas en nuestra área de coste. Ok. ¿Esto qué significa? Bueno, si voy a jugar esta carta, pues ya sabemos, tenemos que pagar el Don que nos especifica el coste. La llevamos a nuestra área de juego y entonces este efecto on play no se va a activar como otros que no tienes que hacer nada más, simplemente juegas la carta y al momento de jugarla se activa ese efecto on play. En este caso, el número que tiene a un lado es un 3 y luego nos dice que tenemos que dejar exhaustas el número de cartas de Don especificado, pero en nuestra área de coste. ¿Ok? Esto significa que para poder activar ese efecto on play vamos a tener que dejar exhaustas 3 cartas más de Don en nuestra área de coste. No las vamos a asignar al personaje como en otros casos, que es lo que nos pide o la condición para activar un efecto que normalmente pues es, nomás dice Don por 1 o Don por 2. ¿Okay? En este caso el circulito nos va a decir cuántas cartas de Don y lo que tenemos que hacer para poder activar ese efecto on play. Tercer ejemplo entonces. Para esto vamos a utilizar esta carta de personaje de Eustace Captain Kidd que tiene este efecto o esta habilidad que si tiene agregada una carta de Don durante el turno de mi oponente, si esta carta de personaje está exhausta, mi oponente no va a poder atacar otra carta que no sea esta de Eustace Captain Kidd. ¿Ok? Lo importante es esto, lo del Don por 1 y lo del en qué fase o en qué momento se activa o se puede activar este efecto. Ok, vamos a suponer que yo ya tenía esta carta en mi área de personajes y la había colocado en un turno previo, así que ya podía realizar ataques con ella. Entonces yo decido agregarle una carta o colocarle una carta de Don para aumentar su poder y realizar un ataque. ¿Ok? Entonces realizo el ataque, se resuelve y después dejo la carta de mi personaje exhausta. Termina mi turno, sigue el turno de mi oponente. En ese momento es cuando nos especifica la carta que podemos activar este efecto. ¿Ok? Para poder, la única condición para poder activar ese efecto es que tenga pues una carta de Don asignada. Ya habíamos visto en el primer ejemplo con la carta de Luffy de qué ocurre cuando estas cartas de Don se quedan colocadas o asignadas a un personaje y pues permanecen ahí hasta nuestra siguiente fase de refresh. Vimos que estas cartas ya no le siguen agregando poder durante nuestras fases defensivas, pero sí están ahí para poderlas utilizar o beneficiarnos de ellas para activar efectos como precisamente el de esta carta. ¿Ok? Como esta carta de Don se quedó asignada, incluso aunque se utilizó para poder agregarle poder y esta carta realizar un ataque, eso es suficiente para poder activar el efecto que nos especifica la carta, porque ya tiene asignada esta carta de Don.
Esa era una de las dudas como que más nos brincó a un amigo y a mí mientras estábamos pues jugando algunas partidas, porque yo decía, bueno, a mí no se me hace pues tan lógico que es la misma carta que utilizaste, que ya no te sigue o que en teoría ya no sigue teniendo efecto sobre tu carta de personaje, la puedas utilizar para activar un efecto. Para mí, pues al principio era como lo lógico que durante esta fase del otro oponente, pues al menos hubieras dejado una de tus cartas de don activas para entonces asignársela a la carta de personaje y entonces activar ese efecto. Pero no es así. Después de que revisamos, bueno, más bien él hizo la investigación de las reglas en internet y entonces, pues sí, en efecto, con la carta de don que ya le habíamos asignado, con eso es suficiente para cumplir la condición y poder activar ese efecto. No importa si la utilizaste para atacar, porque en este caso, de hecho, la carta especifica que tiene que estar exhausta para poder activar ese efecto, además de tener la carta de don asignada. Ok, cuarto y último ejemplo. Para ese voy a utilizar esta carta de personaje de Page 1, que tiene esta habilidad on play que se puede realizar una vez por turno, pero lo importante es lo que viene después, que dice Don -1. ¿Ok? Estas cartas, a diferencia de las otras que nos dicen Don por 1 o Don por 2, que significa que tenemos que agregarle o colocarle una carta de Don o las que nos especifique para poder realizar ese efecto, las cartas que nos dicen Don -1 o Don -2 o Don -3, lo que sea, significa que vamos a tener que devolver una de nuestras cartas de Don que tengamos en nuestra área de coste que esté activa, la vamos a tener que devolver a nuestro mazo. ¿Ok? ¿Cómo funcionaría? Pues por ejemplo, yo quiero jugar esta carta, utilizo las 4 cartas de Don que me pide para poderla jugar, que es el coste, y después, para poder activar ese efecto on play, tendría que regresar esta carta que tengo activa todavía en mi área de coste al mazo de Don. Y entonces podría activar ese efecto. Y así es como se juega este TCG de One Piece, un juego que como ya vieron es muy entretenido y muy dinámico porque pues nos tiene todo el tiempo en esta interacción entre los dos jugadores. No nada más interactuamos en nuestra fase principal, sino también podemos interactuar mucho en la fase o en el turno del otro jugador, en nuestra fase defensiva, activando efectos, toda esta cuestión de colocar las cartas de Don no nada más para incrementar poderes, sino también para poder activar efectos, las fases de ataque. La verdad es un juego que en lo personal me gustó muchísimo, más allá de la temática, que obviamente eso está implícito, pero la verdad es que se ve que es un juego que sí tuvo mucho testeo previo, porque si bien como les mencioné al principio del video, hay algunas dudas que surgen, en general el juego funciona muy bien, o sea, no tiene pues estos parches o cosas extrañas que no tengan respuesta. Esa es realmente la cuestión. ¿Ok? Y además de todo esto, pues tenemos un juego que va a seguir pues alimentándose de nuevo contenido, como todo TCG, a algunos les gustará, a otros no, porque dicen pues es un hoyo de dinero, pero bueno, pues así es esto. Yo por eso me había esperado, no me había querido meter con otros TCGs que vaya que me han insistido, por ejemplo con el Magic y también con Pokémon. Me gusta mucho esa franquicia, pero no, yo sabía que iba a salir esto y como buen Nakama me esperé, y con este pues sí me voy a tratar de meter lo más que pueda, pero o sea, hay muchos TCGs en el mercado, muchísimos. Pero yo la verdad es que a este he probado otros. Este me gusta mucho por eso, como mencioné al principio del video, porque es muy intuitivo y muy simple de jugar. Yo diría que porque la caja no lo especifica el tiempo de partida, pero una vez que ya lo sabes jugar y que el otro jugador también sabe bien las reglas y entonces esto hace que sea mucho más dinámico y más rápido el juego. Entonces estaríamos hablando, yo digo que entre unos, pues tienes partidas de unos 25 minutos a unos 35 minutos, 40. O sea, es rápido en comparación con otros TCGs.
Así que, pues bueno, eso sería todo en cuanto al video. Espero que les haya gustado y les haya servido. De todas formas, si tienen alguna otra duda que les haya surgido, por favor déjenme en los comentarios sus preguntas y yo en cuanto pueda las voy a responder. Nos vemos en la próxima, ludomaníacos. Cuídense. Bye bye.